tenía una duda con el enunciado que no sabía si lo que me daban era velocidad media o velocidad medida para esa concentración de sustrato. Creo que... me quedé hablando re solo, me parece. Sí, Gabriela se salió. Bueno, se te escucha, José, ¿eh? Sí, se me escucha, pero a Gabriela se le salió. Ah, sí, ahí vi que no está. Claro. Yo seguía hablando como un pavote. ¿Alguien entendió el 22? Ya que estamos acá. Yo llegué hasta el 21, así que no. Yo también llegué hasta el 21. Te la debo. Hasta el 21. Yo pensaba preguntar el 17 porque no, los gráficos no me daban para nada. Yo no llegué. El 17, Sí, el 17. ¿querés que te pase los gráficos por WhatsApp? Bueno, ¿Era dale, eso? a ver qué onda. Porque No, me quedaron re feos los gráficos. lo mando. Están todos acá en el grupo de WhatsApp, ¿no? Parece que sí. Bueno, y si no está, que se joda. Fíjate que ahí lo mandé en las no sé cómo se llama, pero en el Excel abajo hay varias hojitas y tiene el nombre de cada ejercicio. O sea, el número. Creo que está el 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. O sea, los que piden tabla y gráfico los agarré y los hice ahí. Dale, gracias. Ahí me fijo. Creo que ahí volvió Gaby.
volví a hacer una pregunta. Juan, José, perdón. No pasa nada, estoy acostumbrado al José. Me cortó internet cuando vinieron a hacer una pregunta. Sí, me estabas preguntando del ejercicio 10, pero Sí, no te alcancé a escuchar qué parámetro querías que te diga del ejercicio 10. está. No, justo lo había escrito recién en el campus para preguntarte porque eran dudas que tenía desde el lunes y como no había llegado a preguntarlas dije, bueno, si tiene problema de conexión, ya les empiezo a redactar en el campus. La consulta primero era que nos da un dato de velocidad media y yo no encontré ninguna relación con los conceptos que tenemos. No sé si está mal el enunciado y es velocidad medida o hay alguna fórmula, alguna forma de relacionar la velocidad media con los parámetros de la ecuación cinética de Michaelis-Menten, creo que se le dice. Me retroleó. De vuelta le volví a decir y se fue. Sí. Ya fue, sigo escribiendo en el campus.
Ahí me dijo Gaby, le pregunté por WhatsApp, que está en un lugar de la facultad que sí se le corta el wifi, que se estaba cambiando de lugar para otro lado para tener mejor wifi. Yo por sí. Alguno tiene que hacer consulta para que no se vaya y espere un rato. Yo le quiero preguntar del 22 en adelante. Los anteriores tengo dudas, digamos, de la conclusión o algún inciso. No sé ustedes. Tipo como para aprovechar y preguntar, ya que el lunes no pudimos preguntar nada. ¿Están muy difíciles eso? Yo no hice. Yo del 17 por arriba no hice nada. Una consulta, ¿alguno le dio el porcentaje del 11B de la guía de enzimas? Yo le pregunté en el campus para saber si estaba bien. A mí me dio un 40% de conversión. Ah, me dio más o menos cerca, tipo 37,49. A mí también me dio igual en el B, un 40. Yo creo que lo mandé al grupo. A ese. José, ¿cómo hiciste en el 10? ¿Qué es lo que planteaste? Porque o sea, nos dan la velocidad media, que que la velocidad media es la velocidad máxima dividido 2. No, Ahí sacan la es que, velocidad máxima. ¿O no, no? es que para mí, eso es lo que le quería preguntar a Gaby de ese ejercicio, que para mí no es velocidad media, porque eso que vos decís, que es velocidad máxima dividido 2 es para la concentración de sustrato que es igual a la constante Km. No es velocidad media ese dato. Hola. Gaby, Acá encontré en uno de los pasillos que me agarra el wifi. Se me cayó todo. Perdón, el otro día anduve bárbaro con la facultad, pero hoy se ve que no anda el wifi o en ese lugar donde que me puse no llega. A ver, José, si ahora te puedo contestar, que me estabas preguntando del 10. sí, en el 10, la primera duda es que en el enunciado nos da un valor de velocidad media, pero yo no encontré ninguna ecuación o forma de relacionar la B media con las ecuaciones que tenemos. Entonces pensé que por ahí era un error de tipeo y que era una velocidad medida, o sea, una B0 para esa concentración de sustrato. Sí, fíjate en ese valor de sustrato.
¿sí? Comparado con KM. Eso es lo primero que ustedes tienen que mirar en los ejercicios. Sí, la Para concentración saber de si sustrato es esas mucho más grande que velocidades. KM. Entonces, ¿qué es esa velocidad media? Una V máxima, Claro, es V máxima. Es V máxima porque la concentración del sustrato es mucho mayor a KM. Bien. Entonces, la velocidad que vos medís ahí es V máxima. Claro, entonces, Pero no es error de tipeo, es para que ustedes tengan el concepto que la velocidad que se mide, velocidad media, medida, capaz que se midió la velocidad 2 o 3 veces y sacó un promedio, esa es velocidad máxima. Porque la concentración. es que yo, la relación esa que vos decís de hacer que la concentración de sustrato es mucho mayor a la KM y decirte la Sí, velocidad máxima, es lo que hice. Pero yo con B media claro. pensé que era que decía, no sé, que había hecho un promedio o algo, por ahí el nombre es lo que me generó confusión. Yo sí me decía velocidad observada, velocidad medida, no tenía esa duda directamente. Pero sí, está bien. Sí, sí. Sí, yo lo que hice con ese dato fue calcular la B máxima usando Claro, esa velocidad y ese la valor lo concentración de usás sustrato. como B máxima y reemplazás porque te da las concentraciones de sustrato y podés recalcular velocidad inicial. Y las velocidades iniciales las puedo calcular todas, pues esa velocidad máxima no cambia porque en No, realidad dependería de es un K2 y la parámetro, concentración de encima. claro. Bien. No sé si alguien quiere preguntar algo del 10 o anterior porque voy a ir en orden preguntando. Como para, si entendieron el 10, digamos, sigo preguntando el resto. A mí me quedó duda, o sea, esa velocidad máxima va a ser para calcular la V0 de todas mis concentraciones. Claro, porque la B máxima se define para esa circunstancia, para esta reacción, en esas condiciones, con esa cantidad de enzima, velocidad máxima no va a cambiar, es un parámetro. Bien, bueno, perfecto. Si cambias alguna de las condiciones, ya tenés que recalcular B máxima. Pero Bien. si cambia con la concentración de sustratos, cambia velocidad cero, pero no B máxima. Bien, genial. Yo lo que había pensado en realidad, Gaby, en ese, que era como, al ser una velocidad y me daban la concentración a la que estaba medida, yo hacía el cálculo de B máxima. No tomaba esa velocidad como B máxima. ¿Me explico? Pero si haces la cuenta, te va a dar prácticamente eso. Porque en realidad lo que estás haciendo es que la concentración de sustratos prácticamente se simplifica. Vas a tener una diferencia mínima en el valor que medís y el valor que calculás. Claro, es que lo que me pasó fue que la velocidad máxima calculada ahí me daba menor que la velocidad medida. Entonces era como que ahí no Y está tenía bien, sentido. porque el KM que estás despreciando en realidad no es cero, pero es una aproximación válida. Bien, sí, ya entendí lo que me decís, porque vos llegás a la comparación de Es decir, matemática eso, digamos. sí, es Si que lo que vos vos llegás a la conclusión que la velocidad máxima es igual a B0 cuando la concentración de sustrato es tan grande que KM, que al sumarlo es lo mismo que no sumarlo. O sea, aproximadamente. claro, Ya está, ya entendí. aproximadamente, claro. Bien. En el 11, cuando pregunta qué porcentaje de conversión se obtendrá en 30 minutos con esa conversión de enzima. Sí. Bueno, ahora aprendieron una sí, el porcentaje de conversión. ¿Puede ser que sea un 60%? O no sé si lo tenés hecho. 40% me dio a mí. ¿En el A? Sí. ¿Cómo lo calculás? Porque yo había dicho que si para 15 minutos la formación de
de producto era 0,07. Pero Dice, ¿tuviste en cuenta el 20% de conversión de la concentración de sustrato? claro que con el 20% ese saqué la concentración de producto que tenía. O sea, yo hice los 0,35 de la concentración de sustrato, me dice que tengo una conversión del 20% en producto, el 20% de 0,35 es 0,07, entonces esa es mi formación de producto. Y para hacer la velocidad hice la concentración de producto dividido el tiempo. Gaby, ahí me di cuenta donde me había confundido, porque cuando yo hice la cuenta de cuánto sustrato me quedaba. O sea, me quedó un 60% de sustrato, entonces está bien, la conversión es del 40%. Claro. Me quedó en el A y en el B una conversión del 40%. Lo que no entendí es la segunda pregunta del B, que hace y con la mitad. Con el 50% de conversión. Ah, yo pensé que se refería a con la No, con la mitad encima, encima. algo, no. Está bien, No, o sea, es con con una la conversión. mitad encima. Ah, con Igual la está mitad. medio ahí, no sé. Estoy en duda de lo que quise preguntar. Porque como no entendía a qué hacía referencia con la mitad, tampoco sabía cómo calcularlo, digamos. Sí, no está. ¿Con la mitad de qué? Me preguntaría a mí misma yo. En una enzima que sabiendo la concentración de sustrato, ¿será con la mitad de concentración de sustrato?
No sé, porque encima acá en mi ejercicio, a tiempos cortos se considera lineal. No puse nada de eso. Capaz que quedó ahí colgada y porque para mí, digamos, como para hacer con la mitad de alguno de esos datos, si fuera con Sí, la mitad encima, me faltarían la datos. mitad de B máxima. Con la Sí, mitad de encima, mitad de B máxima. pero no tengo datos de B máxima tampoco. Pero cualitativamente sería la mitad. Sí, Sí, sería la no mitad. sé. ¿Y cómo lo relacionaba? Era la pregunta. Bueno, No necesariamente todas las preguntas son un número, todas las respuestas son un número, ¿eh? Vos a veces podés no. decir, bueno, si eso lo afecta, va a tener menor velocidad, mayor velocidad. No necesariamente en cada caso poder decir cuál es el factor que se está afectando, o en cuánto, digamos. Igual, no sé, tendría que ver qué quise poner acá. Porque puede ser la mitad del tiempo o la mitad de la concentración. Los datos que te está dando son de concentración de sustrato, por lo tanto con la mitad podría ser la mitad del sustrato o la mitad de la conversión, no sé. ¿Qué porcentaje se observará en 30 minutos? Aparte dice 2 veces conversión la pregunta. Creo que había una pregunta en el chat, Guadalupe, el 11B. En el 11B dice, con otra concentración de enzimas se produce una conversión del 20% en 15 minutos cuando la concentración del sustrato es 0,05 molar. Como tenés otra concentración de enzima, No, la concentración de enzima. Sí, está bien. otra concentración de enzima produce una conversión del 20% en 15 minutos cuando la concentración del sustrato es 0,05. Bien, ahí ese valor respecto de Km es más chico. 0,05 molar y Km es 1. Entonces, como es más chico, está en la zona de orden 1. Entonces, ahí querías recalcular B máxima porque tenés otra concentración de enzima. Tenés que en 15 minutos tenés esa variación del sustrato, eso te da la velocidad en ese tramo, que como es lineal, a ver. A ver si puedo mostrarles. Como están en esta posición de la curva donde la concentración tiene un efecto lineal sobre las modificaciones en la concentración tienen un efecto lineal sobre D0, a ustedes les está diciendo que en 15 minutos tienen una determinada variación de la concentración del sustrato. Entonces les están dando la pendiente de esta recta de acá, para el B. ¿Sí? Entonces, si consideran que a los 30 minutos sigue estando dentro de la zona lineal,
ustedes pueden hacer la relación, ¿sí? Porque calculan la velocidad así, ¿sí? Y esa velocidad se mantiene constante en ese periodo, siempre y cuando los 30 minutos entren dentro de esta zona. No sé si se entiende. Porque Km es mayor que la concentración de sustrato. O sea, consideramos que es una recta. En por esa esta- zona el comportamiento de la enzima es de orden 1, o sea que la velocidad inicial es directamente proporcional a la concentración de sustrato. Entonces, con esa concentración de sustrato calculamos B0. Sí, calculás la velocidad en ese tramo, sí, sí, sí. Y es Y ahora B0. con ese B0 después calculo la velocidad máxima. No, no calculás la velocidad máxima. Lo que calculás es cuánto cambia en 15 minutos, que es lo que te da de dato, y cuánto cambia en 30 minutos la concentración de sustrato, porque vos sabés la velocidad. Vos ahí decís, si Entonces en un considero... minuto cambia tanto, en 30 minutos tanto. Está bien, no importa el tiempo, sigo estando... Claro, porque es velocidad versus concentración. Sigo estando en En la este misma caso, recta. porque estás en la zona lineal. Claro, calcularía Porque, esa velocidad y la multiplicaría por el tiempo nomás. claro. Sí. Y ahí lo que preguntó Guadalupe, que dice que lo hizo con la concentración de producto y no del sustrato. Tiene las mismas valores de las velocidades absolutos son iguales. Si haces con la concentración de sustrato es una velocidad negativa porque el sustrato está desapareciendo, y si lo haces con la concentración de producto es una velocidad con signo positivo porque se está formando. Pero numéricamente en valores absolutos deberían ser iguales los resultados que se obtengan. Claro, porque uno sería velocidad de aparición y el otro velocidad de desaparición, De digamos. desaparición, sí. Bien, bueno. Yo por lo menos ahí entendí, no sé si alguien quiere preguntar algo más de ese. Ahí en el chat preguntó Guadalupe si entonces en el 11A y B la conversión es de un 40%. No, en el 40, en el B no sé cuánto da, no la tengo hecho numéricamente. En el A me dio 40%. Quizá de 40% también en el otro. Habría que ver cuál es el... Bien, después lo calculo y de última mando una pregunta ahí al Cualquier campo. cosa yo después lo calculo porque esa cuenta no la tengo hecha. Por algún Bien. motivo no la terminé. En el 12, que Sí, pide calcular la concentración de sustrato para obtener un 75% de la velocidad máxima de una sí, reacción enzimática y me dan la KM. sí. La relación que usaría es que B máxima es igual a 3, la velocidad cero es igual a 3/4 de la velocidad máxima. Sí, Y de ahí directamente despejo se la concentración de simplifica B sustrato. máxima, sí. Puede ser que dé 9 Milimolar. milimolar. Bien. No sé si alguien quiere preguntar algo del 12, porque estoy preguntando y... Bueno, creo que no. En el 13, Sí, yo el 13 lo hice al aire libre, suponiendo cosas, y después justo en el C te pregunta, y quería saber si las suposiciones que hice estaban bien, digamos. ¿qué supusiste?
En el A supuse que estoy en una concentración de sustrato que me da una velocidad máxima. Sí. Bien. Y en el B, que habla de cuánto se formará en 6 horas, yo supuse que la concentración de sustrato que dispongo es suficiente para lograr, digamos, esa formación de producto. Porque si me quedo sin sustrato, por más que tenga enzima, no voy a tener una conversión de sustrato a producto. Esa sería la suposición que se Claro, debería lo que hacer. pasa es que es un tiempo relativamente muy largo. Sí, es que no sabía, digamos, si era poco, mucho, entonces... Entonces, para una reacción enzimática, como que estaría haciendo mucho. Fíjate que en todos los otros ejercicios veníamos hablando de a 15 o 30 minutos. Y de Sí, golpe además saltamos a 6 horas. por la concentración Entonces yo también que diría que yo no estaría en condiciones de hacer una suposición con valores iniciales y extrapolarlos a 6 horas. Entonces, en el B yo no podría asegurar que el resultado que doy es lo que va a ocurrir. No, porque no puedo considerar que haya un comportamiento estable de la enzima después de tantas horas. Y tampoco tenemos el valor de Km para saber cómo está respecto de la concentración de sustrato. ¿Cómo es eso último? Perdón. No tenemos el valor de Km para saber en qué zona de la... cómo está comportando la enzima. Si está en orden 0 o en orden 1. Ah, bien. Pero lo más importante ahí es que son 6 horas, es mucho tiempo. Pero no sería en orden 0, porque yo ya estoy suponiendo que el sustrato que me dan me da una velocidad máxima. Pero no, en ningún lado te lo dice. Pero es la suposición que yo hice en el A. Pero no deberías haberla hecho. Porque vos tenés la velocidad para esos minutos, pero no sabés si es la máxima. ¿Y entonces cómo resuelvo el A? Con una Porque regla de 3. Si en una hora se convierte en tanto, en media hora tanto. entonces supongo que estoy a una concentración de sustrato por debajo de Km y que se comporta lineal. Sí. Ah, porque recién cuando te pregunté, te dije que estaba en una concentración de sustrato donde suponía que era una velocidad máxima y me habías dicho que sí. Por eso, Bueno, no te entendí. bien, para cambiarlo entonces. ¿Y cómo determino si estoy, o sea, esa suposición la hago? Es que en realidad no la sabés. Lo único que vos tenés acá es esta velocidad y la única relación que vos podés decir para poder tener una estimación de cuánto se convierte el producto en un determinado tiempo es usar esa relación de concentración en respecto del tiempo. Pero no tenés el valor de Km para decir si está en una zona o está en la otra. Por eso hacer suposiciones muy lejos del intervalo de tiempo que te están dando para lo cual se midió esa velocidad es riesgoso. Entonces, en el A, si a vos te están diciendo que por hora se transformaron tantos milimoles, micromoles, ¿sí? La velocidad que se midió son 20 micromoles por hora. Bueno, en media hora, ¿cuánto? Eso sí se puede hacer porque es un intervalo corto. Yo no sé si esa velocidad que se midió en ese punto se mantiene constante durante 6 horas, porque no tengo información de la cinética completa de la enzima. Pero Esa es la respuesta, más allá de si es de máxima, si es la velocidad lineal. Pero lo que pasa es que me están dando un dato de la concentración de proteína, que sería la concentración de enzima, y en el A me preguntan cuánto aparece en 30 minutos, pero cambiando la concentración de esa enzima. Entonces, ese valor de velocidad que me dan
Lo yo no tenés lo que puedo. corregir. Claro, para corregirlo, lo que supuse era que ese valor de velocidad que me daban era máximo, porque el término de concentración de enzima lo encontré en una ecuación que era B máximo igual K2 por concentración de enzima. De ahí despejé Sí, esa es K2. la constante catalítica. Claro, pero para poder hacerlo tuve que suponer que era una velocidad máxima. Bueno, yo no lo supuse, sí. ¿Cómo lo resolviste? Así lo hacemos más fácil porque no entiendo si no. Es que no sé por qué estoy tratando de ayudarte para que no te compliques tanto, porque no va para ese lado. Pero estoy tratando de buscar cómo te lo explico para que no te compliques tanto. A vos te están dando una velocidad que se midió un cambio de la concentración en un determinado tiempo. ¿Sí? Sí, me Cerca dan de ese tiempo vos lo podés considerar. El objetivo de este ejercicio es para que ustedes visualicen que si no conoces la cinética completa de la reacción, no podés considerar que lo que pasó en la primera hora con la enzima, con la reacción enzimática, se mantiene 6 horas después. bien. ¿Y en el A que se cambia la concentración de enzima entonces? Si para 0,2 miligramos de enzima tenías esta velocidad, para 0,3 miligramos de enzima vas a tener una velocidad un poco más alta. Yo hice una regla de 3, porque más enzima, con todas las mismas condiciones de reacción, si pongo más enzima voy a tener mayor velocidad. Pero ahí Entonces está corregí suponiendo, la velocidad con el incremento de concentración de la enzima. claro, Y si y vos, esa velocidad me dice que en 1 hora se convirtieron tantos micromoles del sustrato, en media hora tantos micromoles. En el B hago la relación, si quiero, si en 1 hora tanto, en 6 horas tanto, pero en el C cuando digo yo no puedo decir nada en realidad en el B. No puedo asegurar, porque yo no sé si lo que pasó en la primera hora de la reacción con esa velocidad medida se va a mantener después de 6 horas. En ningún momento hago ninguna aseveración de si eso es de máxima, si es de lineal, nada, porque yo no tengo el valor de KM de enzima. bien, entonces una pregunta más. Cuando vos haces Sí. la regla de 3 simple para corregir la velocidad con el cambio de la concentración de enzima, Sí, suponés un comportamiento lineal, porque sí, para un tiempo corto. bien, o sea, hago para un tiempo corto, pongo que la relación entre la velocidad medida y la concentración de enzima es lineal. Claro. Está bien. No, es que yo me tiré para el lado de B máxima porque como no sabía que podía hacer la suposición de que para ese tiempo corto la variación de la concentración de enzima con la velocidad la podía suponer lineal, la única relación que encontraba era esa B máxima, entonces dije, bueno, supongo que es una B máxima lo que me dan y de ahí corrijo. Pero No ahí habrá está. digamos, no le veo diferencia de considerarlo B máxima o no B máxima. No te quiero decir que no es B máxima. Lo que yo te digo es que al no conocer KM no lo podemos asegurar. Sí, porque no sé KM ni La tampoco sé resolución del concentración de ejercicio sustrato. sería exactamente la misma. Porque que yo le haya puesto velocidad media y vos le hayas puesto velocidad máxima, igual tenés que corregirla por la enzima, igual tenés que hacer una relación con el tiempo. Lo que sí es importante que entiendas, que es el objetivo de este ejercicio, es que lo que yo considero para un determinado punto no lo puedo extrapolar a 6 horas después si no conozco toda la evolución de la cinética de la enzima. No, es que si vos me decís que es una velocidad máxima, yo sí le puedo hacer una relación. Que 6 horas después no sabes si hay sustrato, no sabes si la enzima está No, yo saturada. estoy hablando del A, no del B. Que al Sí. final, suponiendo B máxima, lo que agarré fue K2 por concentración de enzima y eso es una recta, digamos, o sea, también es Sí, como que eso es tengo la un lineal. constante catalítica. Bueno,
Lo voy a hacer y de última después te pregunto, pero ahí creo que quedó. Gaby, te hago una consulta. ¿Hasta qué tiempo se podría tomar como poco o acorde para considerar lineal la parte de la No reacción? sé, yo metí ahí 6 horas para exagerar, pero en cada caso es distinto. O sea que a priori no sabríamos si podríamos considerarlo, o sea, tendríamos que suponerlo, pero no podríamos corroborarlo. Porque para hacer una regla de 3 se tiene que comportar linealmente. Claro, para corto tiempo. Por ejemplo, de Claro, 1 bueno, hora a pero, media hora. o sea, con media hora como máximo sería el criterio. Sí, ponele, media hora como máximo. Bien. Es conceptual el tema, no sé, qué sé yo, todo es como se justifique. Porque si qué sé yo, no la uso porque son 45 minutos y eran 30 minutos nada más. Y no sé, habría que ver el contexto del... A veces me parece que los confundo en vez de ayudarlos con las... Pero no hay muchas cosas que están así. Y pasa que si no se comportara lineal, o sea, si no asumís eso y Que tampoco no tenés podés resolver KM, nada si no se comporta lineal. claro, a eso es a lo que voy. Si no se puede resolver, si no se comporta lineal, no se puede resolver nada. Y la respuesta para el B es decir, y bueno, yo no sé si puedo seguir considerando esto lineal después de tanto tiempo. ¿Y a qué llamo tanto tiempo? Y bueno, depende. Si yo estoy dando todas las velocidades en minutos en el enunciado, por ejemplo, les digo que la velocidad es tanto por minuto, y después les tiro un delta de tiempo de 4 horas, y capaz que en ese ejercicio 4 horas es mucho. Si en otra reacción yo les estoy dando las velocidades de conversión en hora, y capaz que 2 horas no es mucho, porque esa reacción debe ser lenta. Bien. Y una Por consulta, eso cada vez digo que te da BM, ¿Cómo? cada vez que te dan como dato BM se refiere a la velocidad media, ¿no? Entonces Sí. podríamos considerar que a tiempos largos, como en este caso, la B máxima va a ser el doble. No lo sabes porque no sabes KM. Bien. No sabes los parámetros cinéticos de esta enzima o no te los dimos en el enunciado. No sé si José estás hablando, no te escuché bien. No, me pareció que había una voz. Bien, o sea que al B no lo podríamos resolver. Entonces, No podríamos resolverlo de manera confiable. o sea, podríamos suponer cosas para resolverlo, pero no sabríamos si está bien. No, y la respuesta es esa. Bien. Gaby, Sí. en el ejercicio 14, ¿En cuál? en el 14,
Una Sí. reacción enzimática se lleva a cabo a diferentes temperaturas. Hice el gráfico y quería preguntar a ver si la interpretación de los resultados sería así o qué podría agregar, digamos. La temperatura 4 sería la menos adecuada, porque llega a ¿Qué una llamas temperatura 4? la temperatura más grande, 50 grados centígrados. Sí, ¿y por qué? ¿Puede ser que se desnaturalice? Sí, tal cual. Bien. Después, la temperatura 3 tiene que serían los 40 grados centígrados, tiene la mayor V máxima y tiene una concentración de producto final más alta, que es a los 30 minutos. Y mi duda era para ver si la T3 o la T2 era mejor, porque la T2 llega a una mayor concentración de producto que la T3, pero la T3 llega antes. ¿Mejor en qué sentido? ¿Qué sería mejor? ¿Que llegue más rápido a una concentración alta de producto? Depende O sea, de qué quieras vos, qué necesites. Capaz que necesitas una enzima que sea más estable en el tiempo o una enzima que actúe muy rápidamente en los primeros minutos. Lo importante es que conozcas cómo se comporta esa enzima y que sepas que a 50 grados la vas a desnaturalizar. Ya, yo no lo pondría en adjetivos calificativos, digamos, no diría que 40 es mejor que 30. Tienen dirías las propiedades, comportamientos distintos. bien, Sí, dirías que, diría que a 50 grados claramente estás denaturalizando la proteína, ¿no? claro, digo Pero a esto, no, a 40 puedo decir que tengo una mayor velocidad, una velocidad máxima mayor. y no sabes, porque 25 está creciendo, pero no sabes hasta dónde va a llegar. 25 no se estabilizó, entonces no sabes. Sí, pero con la información que tengo es lo que puedo dar. Pero no, vos podés decir que a 25 y a ver, la verde, estoy mirando los colores que pinté yo, ¿no? Que a 25 y a 30 grados tenés un crecimiento constante de una actividad constante. A 40 grados tenés un incremento rápido de la actividad de la enzima y luego se estabiliza, y a 50 grados se nota una baja actividad y una disminución rápida de la actividad debido a la desnaturalización de la enzima. No tenés información de V máxima porque no se estabilizaron todos los valores, no calculaste KM, no. Claro, es algo similar al gráfico que teníamos en el parcialito del lunes. No, que ahí había inhibidores. Bueno, pero me refiero al primer gráfico que te daba, me refiero yo. Bueno, igual era con inhibidores, no dije nada. Eran con inhibidores. Esta es la misma enzima en diferentes condiciones. Así me quedó el gráfico a mí. Sí, creo que a mí me quedó igual. Sí. Pero en realidad, con las otras dos curvas que están creciendo todavía, vos no sabés cuál es el valor de V máximo. Podría llegar a decir que en 40 grados parecería que se estabilizó, pero eso hay que calcularlo. Lo que sí podés decir es diferentes comportamientos, y yo no le pondría mejor o peor a uno, sino son distintos. Lo importante de este ejercicio, de nuevo, voy a lo que se busca en cada ejercicio, es que ¿la actividad enzimática depende de la temperatura? Sí. ¿A mayor temperatura, mayor actividad enzimática? Por lo general, sí. ¿A Hasta cierto cualquier punto. temperatura? No, porque en un momento desnaturaliza la enzima. Bien, no, yo justo como en el enunciado pedía y las condiciones óptimas, yo estaba comparando entre las 4 para decir cuál era mejor que cuál, con los datos que tenían ahí.
Por ahí puedo decir que no es óptima la 4 y las otras 3 Que no no puedo te decir nada. pregunta cuál es mejor. Sí, pero dice e interpretar los resultados respecto a la actividad de la enzima y las condiciones óptimas de la misma. Claro, pero no te dice cuál es mejor que la otra. En ningún momento te dice seleccione cuál es la mejor. Las condiciones óptimas. Bueno, si vos querés que la enzima se comporte de manera constante durante un determinado periodo de tiempo, lo óptimo capaz que son 30 grados y no 40. Pero si vos querés que la enzima rápidamente actúe en un corto tiempo y no te interesa que se mantenga, sino que rápidamente transforme el sustrato en producto, capaz que te conviene trabajar a 40 y las condiciones óptimas de tu enzima van a ser 40. Lo que sí coincidimos es que a 50 grados no, porque estás denaturalizando la enzima. Bien. Entonces como que la pregunta vendría a ser que describa el comportamiento enzimático a las diferentes temperaturas. Claro. Bien. No, De yo para... nuevo, el objetivo acá es que entiendan el concepto de que la enzima se desnaturaliza a una determinada temperatura y pierde la actividad enzimática. Y que a las otras temperaturas en una tengo un comportamiento lineal, o eso es lo que muestra, y que todavía no se estabilizó en ese tiempo, o sea, la temperatura de 25 y de 30, y que a la de 40 pareciera haberse estabilizado. Sí. Y que la de 40 tiene una velocidad inicial mayor que la de T1 y T2, o sea que hay un incremento en la velocidad inicial con ese aumento de la temperatura. Esto no son velocidades iniciales, ¿eh? Es conversión de producto en relación al tiempo. Producto tiempo. Y producto sobre tiempo no sería velocidad. ¿Cómo? La Sí, pero no formación, son de cero, ¿eh? y serían velocidades directamente. Son velocidades. Es conversión de producto. ¿Cuán rápido cuán rápido está actuando la enzima? Pensarlo así. Bien. Está bien. Ahí entendí entonces lo que me decías antes, como que puedo decir que a T3 la enzima actúa más rápido, o sea, actúa en un tiempo más corto. Claro, rápidamente empieza a convertir el sustrato en producto. Las otras actúan más despacio, pero aparentemente terminan convirtiendo más producto luego de 30 minutos. La de 30 grados. Capaz que a 40 minutos, que no tenemos datos, a 25 grados tenés mucho más producto convertido que a 40. Bien. En el 15, las velocidades iniciales quedan expresadas como V máxima por un número, digamos, ¿no? Sería para que nosotros veamos cómo a las diferentes concentraciones, o sea, a altas concentraciones de sustrato, o sea, que sean Claro, mayores que km, estoy casi a la V máxima. Todas son un factor afectando V máxima. Bien. Y es, Y digamos, como... a medida que va disminuyendo la concentración, disminuyendo o aumentando, disminuyendo. a medida que va disminuyendo, V0 cada vez es es V máxima. Bien. No sé si alguien quiere preguntar el 16 o no sé, el 17, en eso yo no, al menos no tuve duda. 18.
19. En el 20, entonces, ya voy y te pregunto, que fue un ejercicio más o menos como, más o menos, tirando a lo que fue el ejercicio del parcelito. Sí. El tipo de inhibición es una inhibición competitiva, ¿no? Es competitivo, sí. Bien. No se hace de máxima. La ordenada al origen es la misma. Bien. En el 21. Pregunta del 20. Sí. Con solo poner que la velocidad máxima sigue siendo la misma, pero disminuye la velocidad de reacción, ya explicamos que es competitivo. No hay que poner nada más. Supuestamente lo graficaste, hiciste Sí, la sí. conversión de Lineweaver para... Sí, calculé la ordenada, todo. Y Sí, listo, la velocidad máxima y nada más. sí. Bien. Voy a seguir con el 21. No sé. En el En el 21. B, en el B te pide recalcular los parámetros, así que eso ya lo haces en el B, pero en el A con solamente graficar, ya tenés una alarma, una cerradora. ¿Qué desastre? Sí, José, decías el 21. Sí. En el 21, que habla de la enzima aspartato transaminasa. Sí, La primera duda es, la enzima es el aspartato y se trabaja con dos concentraciones después diferentes de oxoglutarato. sí, ¿Ese sería el sustrato? sí. ¿Y por qué cuando hace la gráfica también incluye una recta del No, aspartato? a ver, para. Sí, ya me acordé cuál es el ejercicio. Decime, ¿qué me preguntabas? Mi duda es por qué grafica también una recta para el aspartato, si es la enzima. Porque son diferentes sustratos de la reacción. Pero el aspartato no es la enzima y el sustrato el oxo. No, la aspartasa es la enzima. Tiene que terminar en asa. La enzima es aspartato transaminasa. Todas las enzimas terminan en asa. Y entonces Hidrolasa, catalasa, ahí oxidasa, tenés dos tetrasa. sustratos. Y en este caso hay dos sustratos, ¿sí? O dos factores que afectan la enzima, porque la reacción ocurre entre el aspartato y el oxoglutarato. No sabemos bien en qué lugar, en cuál de los reactivos, etcétera, se une la enzima. Pero podés cambiar el funcionamiento afectar el funcionamiento de la enzima, cambiando la concentración de cualquiera de los reactivos que participan de la reacción. Bien, Que es lo que se hizo acá. entonces sería Son los la de sustratos. Acá están variando los sustratos. son 3 concentraciones de sustrato y cuando Cuando en la práctica yo no lo hago,
yo no lo hago personalmente, pero algunas de mis compañeras de Bueno, trabajo, güey. para que te explico, algunas de mis compañeras de trabajo que han estudiado actividades enzimáticas, uno de los primeros pasos que se hace es seleccionar cuál es el mejor sustrato para una determinada enzima. Entonces vos capaz que a una enzima le pones 2 o 3 sustratos distintos y ves con cuál actúa mejor. Entonces usás ese sustrato, por más que sea la misma reacción, a veces hay más de un sustrato, que te permite explicar la cinética de una reacción. Sí, ¿qué me decías? No entiendo entonces, porque vos decís, bueno, yo pensé que era encima el aspartato, digamos, solo, que era con una concentración y variaba la del sustrato en 0,02 o en 0,5. No, son tres condiciones distintas de sustratos. Y fíjate qué es lo que te está preguntando. Y en cada concentración ¿Cuál de de los sustratos tiene mayor afinidad con las condiciones evaluadas? Justificar. ¿Cómo medís la afinidad de una enzima con un sustrato? con la KM. Bien. ¿Cómo se modifica KM para cada una de estas condiciones? La de OXG, digamos, de 0,5 es la que mayor KM tiene. La de OXG de 0,02 es menor que la del anterior y la del aspartato es la KM menor. Eso lo veo en el gráfico en donde cortan al eje de X, digamos. Claro, sí. Bien, con eso entonces lo justifico, digamos. Claro, con KM, la afinidad de la enzima con KM. Me quedaba la duda que lo del aspartato si era la enzima o el sustrato. Es uno de los sustratos. Bien. Y después en el C que pregunta por la B máxima. ¿Qué pasa al modificar la concentración del sustrato? Yo puse que al aumentar la concentración la B máxima disminuye, pero no supe justificar por qué. No sé si necesitas justificar por qué. O sea, pongo lo que veo en el gráfico. Sí, porque nosotros en realidad no sabemos cómo está actuando esta enzima, en qué parte de los sustratos actúa, hay un montón de cosas que no sabemos para poder justificar algo tan a detalle. Bien. Y después en la siguiente pregunta me dice... Fíjate que te dice qué ocurre con B máxima y no te dice por qué cambia B máxima. Listo. Ahí ese ya me quedó entonces. No sé si alguien quiere preguntar algo de eso. Iba a preguntar el 22. ¿Hay algo en el chat? Porque yo no estuve viendo el chat. Guada Vázquez El preguntó por el 25, ya 25. llegamos para el 25. Sí, yo tengo el 22, que es lo último que llegué a plantear, y después 23, 24 y 25 tampoco supe cómo plantearlos directamente. En el 22 el gráfico, ¿cómo lo analizo? Porque me habla de una velocidad en función de la concentración de la enzima. Perdona, justo hubo un ruido. ¿Qué me decías de la concentración de la enzima? Que el gráfico que me dan es una velocidad en función de una concentración de la enzima para dos concentraciones fijas de sustrato. Sí. El dato ese que me dan, por ejemplo, para, no sé, 5 micromolar de la enzima y me da una velocidad para las dos concentraciones de sustrato. ¿Es una velocidad media, digamos? Claro, son velocidades en función del inhibidor, el FSM, que es la fosfomicina. Fíjate en el enunciado, dice, la fosfomicina es un antibiótico que sintetiza por ciertas bacterias del grupo Streptomyces, inhibe la enzima, inhibe esta enzima. Entonces, lo que vos tenés en el gráfico es cómo se afecta la velocidad, ¿sí?, en estas dos condiciones de sustrato
en presencia de un antibiótico, o sea, del inhibidor. Bien, como no entendí bien el gráfico, en el A, que me pide identificar el tipo de inhibición que se presenta, no supe responder, porque en los otros, bueno, yo miraba qué pasaba con B máxima y con KM, pero acá, ¿qué es lo que tendría que mirar? Yo veo que baja la velocidad. Bueno, entonces, Es para bajas concentraciones, para altas concentraciones del inhibidor, ¿qué está pasando ahí? a medida que ¿Se aumenta la... comporta igual? ¿La inhibición es la misma cuando tengo mucho antibiótico o cuando tengo poco antibiótico? Para diferentes concentraciones del sustrato, Si yo aumento la concentración del sustrato, ¿se inhibe el efecto inhibidor, por decirlo de una manera? sí, el efecto inhibidor es menos efectivo. Entonces, ¿qué tipo de inhibición es esa? La competitiva, porque no, para qué. Sí, la competitiva me parece que es. No, porque en la competitiva la velocidad es la misma, la velocidad máxima. Hay un tipo de inhibición que se contrarresta la inhibición y tenés un incremento de la concentración del sustrato. En el caso de los inhibidores competitivos, al incrementar la concentración del sustrato, se contrarresta el efecto del inhibidor. Quiere decir que una concentración alta del sustrato contrarresta la inhibición en los competitivos. Y, profe, Sí. Sí, no sé quién me habló. yo te quería preguntar, ¿y cuál era el efecto de la concentración del sustrato en los otros inhibidores? O sea, en los no competitivos y en los acompetitivos. Ninguno. No, si vos cambiás la modificación, si cambiás la concentración del sustrato, no se afecta la inhibición. Esa es una característica de lo competitivo. Fíjense en la teoría que Roberta seguro lo dio, porque es una de las características de los competitivos. La palabra justa es la inhibición es superable por el incremento de la concentración del sustrato. Claro, inhibición superable por el aumento del sustrato, dice. Pero no lo entiendo. ¿Qué significa que donde Y se tenés que analizar el gráfico, José, porque si recién ahora interpretaste lo que significaban los ejes, tenés que mirarlo un poco al gráfico y ver qué está pasando con la velocidad, si tenés una determinada cantidad de sustrato y a la misma, dos concentraciones distintas de sustrato, pero la misma de inhibidor que pasa, y si con mayor cantidad de inhibidor, pero la misma concentración de sustrato que, digamos, hay que hacer un análisis, pero si yo recién te dije de qué significaban los ejes, Sí, lo que lo que veo es que para una concentración más alta de sustrato, la velocidad en porcentaje baja más que para una de baja concentración de sustrato. la concentración de sustrato más alta hace que las velocidades sean más altas. Para la misma, si yo miro, por ejemplo, en 100, Se cortó. José, la velocidad o sea, el eje Y era la velocidad de inhibición entonces. es la velocidad, no sé si es inicial, no dice. Es actividad enzimática. Sería la velocidad No aclara que sea velocidad inicial. Claro, velocidad de reacción, dije, vale. Sí. Claro. Ese
Pasa que es raro el gráfico este, o sea, es diferente a lo que veníamos analizando por lo general, pero calculo que la idea va a ser más o menos la misma, no sé. Hola. Yo ahí entendí por qué era inhibidor competitivo y no los otros. Tipo, lo entendí con el dibujito. Como que el sustrato se une en una posición y el inhibidor se tiene que unir en la misma posición. Entonces, si tengo más sustrato, el inhibidor tiene menos enzimas donde se puede unir, por eso disminuye su capacidad de inhibición. Pero estaba re raro para entenderlo. O sea, sí, yo entiendo lo mismo, pero en este caso, bueno, tendrías que saber bien ese detalle para saber, viendo el gráfico, cuál es el tipo de inhibición, entonces estaba medio raro. Yo, por ejemplo, eso que dijo de inhibición superable por aumento de S, no, con eso no lo entiendo. Pero con el dibujito, digamos, de cómo actúa, sí. Pero en otras palabras es lo mismo que acabas de decir vos. O sea, inhibición superable por el aumento de sustrato, en definitiva sería lo que dijiste, que si aumentás la concentración de sustrato, los sitios activos van a estar más, o sea, como que en vez de actuar la enzima va a actuar el sustrato. Perdón, Claro, el pero inhibidor en la enzima va a actuar el sustrato en la enzima. Entonces, claro, por más que le pongas inhibidor, la reacción va a ocurrir igual. sí, Va, pero entiendo eso por lo menos. O sí, pero sea, es lo que dijiste, pero en otras palabras. yo si tengo que traducir inhibición superable por aumento de S, sería que al aumentar el sustrato, la inhibición se supera, o sea que hay mayor inhibición, y en realidad es al contrario. Por eso te digo que ese cartelito es el que no entiendo. ¿Cómo? Que si superación de inhibición, El o sea, cartelito del inhibidor competitivo dice inhibición superable por aumento de S. Si yo lo tengo que traducir a palabras que yo entienda, yo diría que al aumentar la concentración de sustrato, la inhibición que tenía para una concentración de sustrato 0, digamos, ahora que estoy en una concentración de sustrato mayor, la inhibición es mayor. no, menor sería. Y pero se dice superable. Y pero por eso la superás a la inhibición. Que haya inhibición quiere decir que no hay reacción. O sea, el sustrato no pasa al producto. Concha mi madre. Claro, superable está siendo usado como, no sé, cuando superas una enfermedad. De esa forma sería, por ejemplo. Pensalo como si fuera, por ejemplo, no sé, o a ver, yo lo pienso así. Que por lo general le pones inhibidor a algo que no querés que pase. Eh, o sea, una reacción que no querés que pase. Que la enzima no se une al sustrato, le pones un inhibidor. Pero ¿qué pasa? Si es superable esa inhibición con la concentración de sustrato, si tenés más sustrato, por más que le pongas inhibidor, la reacción va a ocurrir igual. Superás la inhibición. Va, yo lo veo así en realidad. Lo que pasa es que yo hice el inciso que habla de calcular el valor de I50, que sería cuando se inhibe el 50% de la actividad enzimática, Sí, o sea, la concentración del inhibidor. Y me dio que para inhibir
el 50% de la actividad enzimática para una concentración baja, o sea, la de 57, la cantidad de inhibidor que necesito es chiquita, es entre un 10 y un 25. Y para el otro, el que tengo la concentración más alta de sustrato, medio que necesito una concentración de inhibidor entre un 50 y un 100. O sea que necesito todavía más inhibidor. Que es porque es un inhibidor competitivo eso. Sí, es verdad eso que decís. Eso lo sacaste gráficamente, ¿no? Miré la tabla y hice una regla de 3 simple. Dije, si el 100% para la concentración de 57 de actividad enzimática es 0,73, el 50 es tanto. Y me dio un valor entre dos valores de lo que están en la tabla. Y lo que le quería preguntar a Gaby para eso era si mirando la gráfica veo que entre esos dos puntos es como una recta, si entre esos dos puntos puedo interpolar para sacar más exacto, digamos, la concentración de inhibidor que necesitaría. Puede ponerle para el de concentración 57, el PEP 57, me dio que la concentración de inhibidor que necesito, perdón, la actividad enzimática que sería el 50% es 0,365. Y ese valor en la tabla de velocidad no la tengo, pero está entre una concentración de 10 y 25 del inhibidor. Y mirando la gráfica, creo que entre esos dos puntos está unido por una recta, digamos, no es una curva. Y dije, bueno, a ver si lo puse a hacer una interpolación, digamos, entre esos dos datos para hallar la concentración un poco más exacta de inhibidor. Pero no me quedó claro el A. Yo creo que si justo esa parte de la curva es recta, podrías interpolar, me parece. Es que en realidad nosotros no sabemos si es una recta. Al tener dos puntos, o sea que lo unan dos puntos, va a ser una recta en realidad. Porque si los unió con línea. Sí, pero tendrías que ver también cómo está, cómo es, digamos, la reacción ahí. O sea, vos ves la gráfica y no es lineal eso. No. Pero bueno. Por eso mismo era como la duda. Pero bueno, no le puedo preguntar nada porque no está. Cuando entre le pregunto. Claro. Una pregunta del 15B. ¿La concentración del sustrato les quedó menor a la concentración inicial? 15B. ¿Cómo el 15B? Ah, 16. Concentración inicial del sustrato les quedó menor que la inicial. 0,25. Sí, creo que sí. Me dio... No, mayor me quedó que la inicial. En el 16B. No sé ni qué preguntaba, pero sé que me dio mayor. Claro, a mí me quedó menor y preguntaba cuánto se tenía que agregar y no tiene lógica. ¿Me podrás mandar una foto después de cómo te quedó? Sí, igual como que dice cuánto sustrato había que añadir para que la velocidad observada alcanzase el 95% de la velocidad máxima. No, es 0,95. En 0,95 de la velocidad máxima. A ver, capaz que lo hice mal ahora que me decís. Que para mí no tiene lógica, debe ser 95%. Sí, qué sé yo, para mí ya no tiene nada de lógica, pero bueno. Sí, claro, yo lo hice como si fuera el 95%. Sí, ahí me quedaba algo más lógico, pero bueno. Yo haciéndolo con el 95%, me dio que la concentración de sustrato tendría que ser 9,5 milimolar. Bueno, ahora me fijo. Gracias. Claro, pues si fuera 0,95 me sobran unos números ahí. 9,5. 0,0.
Claro, sí, creo que tengo el micrófono prendido. En el 16, claro, si usás el 0,95% de la velocidad máxima, me queda que la concentración de sustrato sería 0,095 milimol, y sí sería menor que la concentración de sustrato que dice en el enunciado. Felicitas. Yo cuando le pregunté a Gabriela en la teoría para saber qué era el I50, me dijo que era la concentración de inhibidor con la que se lograba reducir la actividad enzimática en un 50%. Yo usé los datos de la tabla, tipo, tomé como el 100% de la actividad enzimática, el primer dato que me daban, que era cuando no tenía inhibidor, y le calculé el 50%, y de ahí me fijé la concentración de inhibidor que tenía. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, Gaby. ¿No me escuchaban antes? No, estamos hace como 20 minutos hablando. Y yo hace media hora que le estoy explicando a Felicitas y tratando de decirte a vos que me dejes que la explique, y era que no me escuchaban. Yo trataba de decirte, José, déjame que yo le explico, José, déjame que yo le explico. Bueno, te escuchamos. No, ahora sí, está bien. ¿No la necesitas más? No, ya puse la más creída. Era la de 70. Felicitas. Te decía, la definición del I50 dice que es la concentración de un determinado inhibidor que inhibe a la mitad la velocidad o la actividad de la enzima, ¿sí? En este caso, esa información vos la podés sacar mirando los valores iniciales, ya sea o en el gráfico o en la tabla, porque te da los valores de velocidad para las dos distintas concentraciones cuando tenés 0 del inhibidor. O sea, esa sería la velocidad máxima que podría tener esta enzima, ¿sí? Si no estuviera el inhibidor. Entonces, si esto lo consideramos el 100%, la mitad de esos valores serían el I5, sería
la actividad de la enzima en el I50, ¿sí? Sería 0,30 y algo para la concentración de 57 y 1,25 para la 200. Entonces, o hacen lo que decían de extrapolar en la curva, en la recta, que no le veo mucho sentido, o si no, directamente del gráfico, entran con el valor de actividad que corresponde a cada una de las curvas al 50% y leen la concentración del inhibidor. ¿Sí? Acá yo lo tengo hecho, ¿ven? Sí, era más fácil En entrar cada al una de las curvas lees y te da además valores muy distintos, ¿sí? Como para poder interpretarlos. ¿Sí? Un inhibidor, en este caso, nosotros vemos que cambiando la concentración del sustrato, ¿sí? De 74 a 200, necesitas mucha mayor cantidad del inhibidor para inhibir a la mitad la reacción. Entonces, ¿esto qué es? Es una inhibición que si yo aumento la concentración del sustrato, contrarresto la inhibición. Y una cosa que estaba tratando de decir, que ahora me doy cuenta que no me escuchaban, porque nadie me prestaba atención, es que la inhibición no implica que la reacción no ocurre, sino que ocurre a una velocidad o con alguno de los parámetros cinéticos menores que cuando no hay inhibidor. ¿Sí? No es que yo la inhibo y no ocurre más la reacción. No, ocurre y quizás la velocidad máxima sea menor o tarde mayor tiempo en alcanzar una determinada velocidad, ¿sí? Cuando yo tengo una inhibición que se contrarresta por aumento del sustrato, como en este caso, no quiere decir que no está inhibida la reacción. Fíjense que en todos los casos, la velocidad en presencia del inhibidor es menor que la velocidad cuando no tenía inhibidor. ¿Sí? Yo mejoro, ¿sí? En este caso tengo una inhibición bastante marcada y en esta, ¿sí? Tengo que incrementando la concentración de sustrato, yo sigo teniendo la unión, la reacción inhibida, ¿sí? Porque la velocidad sin inhibición sería esta, ¿sí? Pero a medida que voy aumentando la concentración del antibiótico, ¿sí? La velocidad baja, pero por más que baje, es más alta que en esta. Entonces, yo puedo aumentar la concentración del sustrato e independientemente de la concentración del inhibidor voy a tener mayor velocidad que si no lo tuviera. ¿Se entiende un poco mejor ahora el concepto de que el incremento de la concentración del sustrato en el caso de los competitivos contrarresta la inhibición? Claro, o sea, al tener más sustrato, la efectividad de inhibición es menor. Claro, igual va a inhibir, pero va a inhibir menos. Igual voy a tener mayor cantidad de conversión de sustrato en producto. Bien. Después, bueno, yo no quiero preguntar, no es que no quiero preguntar más nada, llegué hasta el 22. Habían preguntado de cómo analizar el 25. Bueno, en el 25 también tienen que tener en cuenta esto. El 25 es muy cualitativo. ¿Qué tiene que pasar para que se modifique B máxima? ¿Qué tiene que pasar para que se modifique, para que no se modifique? ¿Sí? De las condiciones estas que están dadas acá. ¿Sí? Para aumentar B máxima, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que aumentar? ¿De qué depende B máxima? De la concentración de la enzima. Bien. Y si no se afecta a B máxima, ¿es competitivo o no competitivo? Y yo puedo contrarrestar la inhibición si aumento la concentración de sustrato. De vuelta. Eso se tiene que ir preguntando. Creo que lo había Sí, porque preguntado. acá las condiciones que están cambiando es, tengo más o menos inhibidor, tengo más o menos enzima.
Piénsenlo por ese lado, fijándose en esas condiciones de cada tipo de cinética. Y ahí preguntó Guadalupe Vázquez el 16B. Ahí lo miro. Yo te leo el chat porque por ahí no sé si lo tenés a la vista ahí. Sí, 95% de máximo. La resolución sería la misma. Si ponen 0,95 es 0,0095. Es una diferencia de un número, no es que cambia nada, pero sí, es 95%. Y, profe, velocidad de catálisis hace referencia a la velocidad observada, ¿no? Sí. Buenísimo. Igual esto de cuánto sustrato hay que añadir para que la velocidad observada alcance el 95% de la velocidad máxima, siempre va a ser menor que la que pusieron. Digamos, no es que le añadan a lo que ya tiene. ¿Cuánto sustrato? La pregunta debería ser ¿cuánto sustrato debería haber en el medio para que la velocidad alcanzada sea el 95% de la B máxima? No es que ustedes tienen que agregar más, porque si están bajando la velocidad máxima no hay que agregar más sustrato. Es que en qué condiciones tendría que darse para que la velocidad máxima sea esa. Igual ahí eso que dijiste me mareó. A mí me dio que la concentración de sustrato que debería tener sería 9,5 milimolar. Está bien. Y esa es la concentración que tiene que haber en el medio. No es que al medio que ya existe le tenés que agregar más, no es como que estamos concentrando una solución que ya teníamos. Claro, es aparte, digamos. Claro, es que qué concentración de sustrato necesito en el medio para que la velocidad sea el 95% de la velocidad máxima. Gracias. Una consulta, ¿todos ustedes tienen mi celular? ¿Me pueden mandar un mensaje? Así les mando. Me es más fácil mandarles la copia escaneada del parcial por WhatsApp que mandársela por email. Hay 2 o 3 que como no tenían los celulares ya se los pasé por email, pero prefiero pasárselas por WhatsApp. Creo que se lo mandé a Melanie, a Sofía. Sofía, te mandé por mail el examen y no me acuerdo a quién más, y ahora voy a seguir escaneándolos. Ayer los fui a buscar y ya los tengo yo. Yo ahí les compartí tu número. Dale. Si me mandan un mensaje, yo hoy les devuelvo el... Gaby, te hago una consulta. ¿El proyecto de extensión en qué quedó? Tenemos que armar el grupo de WhatsApp para mandarles información. El grupo para que elijan qué tema hacer cada uno. Ah, bien, perfecto. En los próximos días llegará esa información. Dale, genial. Buenísimo, ahí estoy recibiendo los mensajes.
Bueno, Gaby, nos vemos. Cualquier cosa te dejo una consulta ahí en el campus. Ahora tengo que hacer los últimos ejercicios. Bien, Gracias. bárbaro. Sí, yo también, profe, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, nos vemos, gracias. Gracias, Gaby, nos vemos. Chao, Gaby, nos vemos.